Hola, muchas gracias por acceder a participar de la entrevista. Para empezar, ¿me podría decir su nombre completo, por favor? Carmen Rosa Sandoval Morales, Su edad 50 años, y su sexo femenino, y su nivel educativo. es nivel primario. Bien, empecemos con las preguntas entonces. La primera pregunta es, ¿cuáles considera usted que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori? Cuando Fujimori llega a ganar la presidencia en el año 90, gracias a él le damos porque estabilizó la economía, porque cuando Alan García estuvo en su gobierno, estábamos al borde ya de morirnos, porque los alimentos de primera necesidad se habían elevado demasiado, que la gente ya no tenía ni para comprar, aunque sea 1 kilo de azúcar ni 1 kilo de arroz. Y gracias al gobierno de Fujimori, y le damos gracias a Dios que también yo creo que fue puesto por Dios, porque se llega a estabilizar la economía, se llegó a estabilizar, combatió el terrorismo, y prácticamente con el gobierno de Fujimori todo se estabilizó. Y para nosotros, el presidente Alberto Fujimori ha sido buen presidente, porque nosotros no sufríamos hambre. Él derrotó el terrorismo, combatió también la delincuencia, como él lo hizo hasta el día de hoy. Ningún presidente lo ha vuelto a hacer. Ningún presidente ha vuelto a combatir el terrorismo ni la delincuencia. Eso fue lo que hizo Alberto Fujimori en su gobierno, y le agradecemos mucho al presidente Alberto Fujimori. Bien, señora Carmen, ahora le voy a hacer la segunda pregunta. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori y por qué fueron o no efectivas estas medidas? En el gobierno de Fujimori no hubo inflación. Fujimori en su gobierno más bien tuvo que él traer importar y exportar de nuestro país a otros países, y de otros países tuvo que traer también alimentos de primera necesidad para el Perú, porque los costos de los productos de primera necesidad estaban sumamente elevados. Y así, en esa manera, combatió la inflación. Y también tuvo que cambiar la moneda, el INTI, por el nuevo sol. Bien, señora Carmen, y dígame, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Bueno, en el gobierno del presidente Fujimori se implementaron los comedores populares, la olla común, y también el vaso de leche que se dio para los niños. Y también daba alimento para los niños en los colegios, les daba su desayuno para los alumnos, su almuerzo. Eso fue lo que hizo también, y muchas cosas más que el presidente Fujimori hizo para combatir el hambre a los niños, más que acá en el Perú se morían de hambre. Y también cuando hubo las abundancias en el año 98, gracias al presidente Fujimori, que nos envió también módulos para todo aquello que estaban afectados, por causa de las torrenciales lluvias nos habíamos quedado sin casas. Y gracias al presidente que nos mandó a construir módulos, y que hasta el día de hoy todavía los tenemos. Bien, señora. Y dígame, ¿qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos de terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Bueno, gracias a las medidas que tomó el presidente Alberto Fujimori, nosotros pudimos vivir en esos años bien, tranquilos. ¿Por qué? Porque combatió el terrorismo, la delincuencia, y nosotros vivimos tranquilos,
pero no desde que Alberto Fujimori dejó la presidencia, ahora nuevamente se ha vuelto a extender el terrorismo, la delincuencia, que ahora vivimos prácticamente aterrorizados de las cosas que se ven. Y señora Carmen, a ver, dígame, durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opina usted sobre esta política? Bueno, yo opino que fue bien, ¿no? Porque para mí eso ha sido un método bueno, porque las mujeres, nosotros también como yo, ya no pudimos tener más hijos, por lo que gracias a ese método. Y también, si no hubiera visto eso, las mamás en esos tiempos no había ni cómo cuidarse, no había un método y tenían 12 hasta 15 hasta 17 hijos que no tenían, a veces ni les alcanzaba ni para educarlos y ni para sustentarlos bien, porque crecían desnutridos. Y gracias a ese método que dio ese tiempo el presidente Fujimori, pudimos controlar y planificar nuestra familia. Eh, Dígame, señora Carmen, ¿y conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? De verdad que, de verdad que no, nunca escuché eso de querer controlar la prensa. El ingeniero Alberto Fujimori en esos tiempos de su periodo nunca escuché. De verdad que desconozco eso. Señora Rosa, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo el país? No fue por eventos de que haya sido la caída de Fujimori. Fujimori cuando candidateó lo ganó la primera, segunda y tercera vez. Pero cómo vienen a derrotarlo al presidente Fujimori fue con la marcha de los cuatro suyos que sacó el presidente Toledo. Él fue el que lo suplantó al presidente Fujimori. Bien, señora Carmen, muchas gracias por haber participado de la entrevista.